Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar escuchando la segunda parte sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, por Mao Zedong. Esta es la segunda parte. Las partes de todo el libro 1, 2 y 3 ya fueron narradas en la primera parte y ya deben de estar publicadas en la página donde estés viendo esto, ya sea en algún podcast o ya sea en YouTube. Entonces es altamente recomendable que escuches esa parte primero antes de escuchar esta. Esa parte daré muchísimo contexto del cual ya no voy a repetir para esta específica ocasión. Pero, por cualquier cosa, siempre lo digo en narraciones en las que hay diferentes capítulos, diferentes partes, que nadie te diga qué hacer. Habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Parte 4. El problema de los industriales y comerciantes. En el dominio de la transformación del sistema social de nuestro país, en 1956 culminó, además de la cooperativización de la agricultura y de la artesanía, la conversión de las empresas industriales y comerciales privadas en empresas mixtas estatal-privadas. La rápida y feliz realización de esta tarea está estrechamente vinculada al hecho de que tratamos la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional como una contradicción en el seno del pueblo. ¿Ha sido resuelta por completo dicha contradicción de clases? No. Para esto se requiere todavía un tiempo considerable. Sin embargo, ahora hay quienes dicen que los capitalistas están ya tan transformados que casi no se diferencian de los obreros y que no necesitan seguir transformándose. Otros llegan a afirmar que los capitalistas son algo mejores que los obreros. Y hay también quienes preguntan, ¿por qué, si de transformación se trata, no ha de necesitarla la clase obrera? ¿Son correctas estas opiniones? Claro que no. En el transcurso de la construcción de la sociedad socialista, todos necesitan transformarse, tanto los explotadores como los trabajadores. ¿Quién dice que la clase obrera no lo necesita? Por supuesto, la transformación de los explotadores y la de los trabajadores son diferentes por su naturaleza y no deben confundirse. La clase obrera transforma a toda la sociedad en la lucha de clases y en la lucha contra la naturaleza y, al mismo tiempo, se transforma a sí misma. La clase obrera debe aprender sin cesar en el trabajo, superar poco a poco sus defectos y nunca debe estancarse. Por ejemplo, muchos de los aquí presentes hacemos algunos progresos cada año, es decir, nos transformamos constantemente. Yo mismo tuve en otros tiempos diversas ideas no marxistas y solo después acepté el marxismo. Comentario. Esto para mí yo creo que es algo importante. Está lo que es la nave de Teseo, si no me equivoco. ¿Cuándo es una nave, un navío, el mismo navío? Si en 6 meses le vas cambiando la madera y luego le cambias las velas y en tanto tiempo todas las piezas del navío han sido cambiadas. ¿Es acaso la misma nave? Y yo esto tenía, la duda, no sé qué, bla, bla. Para mí ahorita, y es mi opinión personal, nunca es la misma nave. Y siempre es la misma. Es la forma de ver dialécticamente la vida. Siempre se está progresando. Y aunque siempre hay cambio. Y aunque haya un cambio cualitativo, que sea un cambio muchísimo más pronunciado en cómo se observa, sigue siendo el mismo, pero a la vez no. Cada día es diferente. Y hablando de no tener ideas marxistas, yo hace mucho tiempo
O sea, ustedes, no sé, tú que me estás escuchando, no sé qué tanto hayas escuchado de mí, no sé qué tanto hayas conversado conmigo en el servidor, en alguno de los servidores o donde sea, pero yo nunca fui abiertamente anticomunista, pero sí tenía ideas bien reaccionarias, sí tenía ideas bien difíciles que, ay, qué bueno que no las dije en público nunca, que no las dije en ninguna red social ni nada, me las tragué porque sabía que eran complicadas. Y después es como si vieras la luz por primera vez, es como la cueva de Platón, de veras, o sea, es bastante, y no me doy cuenta, ¿cómo no me daba cuenta? Es tan obvio ahorita, el darse cuenta de ciertas verdades en el mundo. Siento que este tipo de apreciación marxista es una luz que corta a través de la bruma. O sea, yo, al menos para mí, sí fue muy transformativo. Y yo ya estaba listo. Desde que era muy joven, aún con mis ideas reaccionarias, siempre me interesó ayudar a la gente. Nunca me llamó la atención sacar ventaja. Siempre quería ayudar. Y me tocó vivir injusticias. Entonces yo estaba listo. Nada más se dieron las cosas correctas. Y también a mí me hubiera gustado poder tener un recurso como lo que te estoy dando. Yo durante un tiempo, yo creo que, no sé si me dieron o el Capital o el manifiesto del Partido Comunista. Y lo intenté leer, el libro. Y esto no sirve para nada, bla, bla, como todo buen idiota. Entonces, nadie nace siendo marxista. Nadie nace leyendo a Lenin de los 4 años. Hay que tener paciencia con nuestros futuros camaradas. Pero por eso mismo yo siento que sí se puede. Nada más hay que redoblar nuestros esfuerzos. Esto, Mao, él lo dice, no yo. Yo mismo tuve en otros tiempos diversas ideas no marxistas. Y solo después acepté el marxismo. Me solía burlar de los comunistas. Consíguete un trabajo. Qué equivocado estaba. Continuando con el texto. Aprendí un poco de marxismo en los libros y así di los primeros pasos en mi transformación ideológica. Sin embargo, ha sido principalmente a través de una prolongada participación en la lucha de clases como me he transformado. Y tengo que seguir aprendiendo para poder hacer más progresos, pues de lo contrario me quedaré rezagado. ¿Son acaso tan perfectos los capitalistas que ya no necesitan transformarse? Algunos sostienen que la burguesía china ya no tiene un carácter doble, sino único. ¿Es así en realidad? No, no es así. Por un lado, los elementos burgueses se han convertido en miembros del personal administrativo de las empresas mixtas estatal-privadas y se están transformando de explotadores en trabajadores que viven de su propio trabajo. Pero, por otro lado, siguen recibiendo de las empresas mixtas un dividendo fijo. Es decir, no han cortado aún las raíces que los unen a la explotación. Ellos aún se encuentran muy lejos de la clase obrera en cuanto a ideología, sentimientos y manera de vivir. ¿Cómo puede afirmarse que ya no tienen doble carácter? Incluso cuando dejen de percibir el dividendo fijo y se les quite el marbete de burgueses, será necesario proseguir su transformación ideológica durante bastante tiempo. Comentario, bastante tiempo. Continuando. Si la burguesía no poseyera ya doble carácter, como opinan aquellas personas, los capitalistas ya no tendrían la tarea de transformarse y estudiar. Es de señalar que esa opinión no solo no concuerda con la situación real de los industriales y comerciales, sino que tampoco responde a los deseos de los más de ellos. Durante los últimos años, los industriales y comerciantes, en su gran mayoría, han mostrado buena disposición para el estudio y han hecho notables progresos, como es el propio curso del trabajo donde tiene que realizarse su transformación radical. Ellos deben trabajar
junto con los obreros y empleados en las empresas, tomando estas como campo fundamental de su propia transformación. No obstante, también es importante que a través del estudio cambien algunas de sus viejas concepciones. Su estudio debe ser voluntario. Muchos industriales y comerciantes, al retornar a las empresas después de haber asistido a cursos de estudio durante unas semanas, han encontrado más fácilmente un lenguaje común con las masas obreras y los representantes del sector estatal, lo cual va en beneficio del trabajo conjunto. Han llegado a comprender, por experiencia propia, que para ellos es provechoso continuar estudiando y transformándose. La referida opinión de que no es necesario estudiar ni transformarse no refleja el punto de vista de la gran mayoría de los industriales y comerciantes, sino de una minoría. Parte 5. El problema de los intelectuales. En nuestro país, las contradicciones en el seno del pueblo también tocan a los intelectuales. Los varios millones de intelectuales que antes trabajaban para la vieja sociedad han pasado a servir a la nueva sociedad. Y aquí surge el problema de cómo pueden adaptarse a las demandas de la nueva sociedad y cómo les ayudamos a lograrlo. Esta también es una contradicción en el seno del pueblo. La mayoría de nuestros intelectuales han alcanzado ya progresos evidentes durante los últimos 7 años. Ellos se pronuncian por el sistema socialista. Muchos estudian el marxismo con empeño y algunos se han hecho comunistas. El número de estos últimos, aunque pequeño en la actualidad, va creciendo poco a poco. Claro que existen intelectuales que aún miran escépticamente al socialismo o que no lo aprueban, pero ellos solo representan una minoría. La gigantesca y ardua causa de la construcción socialista de China requiere que la mayor cantidad posible de intelectuales se ponga a su servicio. Debemos confiar en todos los intelectuales que de verdad están dispuestos a servir a la causa del socialismo, mejorar de manera radical nuestras relaciones con ellos y ayudarles a resolver todos los problemas cuya solución sea necesaria para que puedan poner en pleno juego su capacidad. Muchos de nuestros camaradas no saben unirse con los intelectuales, los tratan de un modo rígido, no respetan su trabajo y, en la labor científica y cultural, se inmiscuyen en asuntos en los cuales no deberían intervenir. Debemos superar todas estas fallas. Comentario. Aquí, esto lo sé, cuando se refiere a los intelectuales, habla más que nada a las personas que tienen una educación académica superior, o sea, profesores, personas que son letradas, doctores, ingenieros, personas que eran especialistas en la antigua sociedad, personas que estaban en los elementos más prestigiados del proletariado, del antiguo sistema, los que tenían el mejor trato. Entonces, aquí Mao habla de que se dio, de que trabajadores y personas de un nivel, de una clase baja, los veían con resentimiento. Y está diciendo de que, oigan, no, pero a eso se refiere con intelectuales. Nada más quería dar ese comentario. Continuando con el texto. Aunque las masas de intelectuales han hecho progresos, no deben por ello sentirse satisfechas de sí mismas. Para ponerse a la altura de las demandas de la nueva sociedad y unirse con los obreros y campesinos, deben proseguir su transformación, desprendiéndose poco a poco de su concepción burguesa del mundo y adquiriendo la proletaria, la concepción comunista. El cambio de concepción del mundo es un cambio radical, y hasta la fecha no se puede decir que la mayoría de los intelectuales lo haya logrado. Esperamos que estos sigan avanzando y que, en el curso de su trabajo y estudio, vayan adquiriendo la concepción comunista del mundo, asimilando el marxismo-leninismo e identificándose con los obreros y campesinos.
Esperemos que no se detengan a medio camino y que menos aún retrocedan, pues el retroceso no les ofrece futuro alguno. Como el sistema social de nuestro país ha cambiado y la base económica de la ideología burguesa ha sido liquidada en lo fundamental, no solo es necesario, sino también posible que gran número de intelectuales cambien su concepción del mundo. Pero el cambio radical de concepción del mundo exige largo tiempo, y por eso debemos hacer entre ellos un trabajo paciente, evitando toda precipitación. Existen, en efecto, gentes que siempre negarán a aceptar ideológicamente el marxismo-leninismo y el comunismo. No debemos ser muy exigentes con ellas, siempre y cuando se sometan a los requerimientos del Estado y realicen honestamente sus actividades, debemos darles la posibilidad de dedicarse a un trabajo adecuado. Sabias palabras. Continuando. En los últimos tiempos se ha debilitado la labor ideológica y política entre los intelectuales y jóvenes estudiantes y han surgido ciertas desviaciones. A los ojos de algunos, ya es innecesario preocuparse de la política, del futuro de la patria o de los ideales de la humanidad, y el marxismo, que estuvo tan de moda, ya no lo está tanto. Para contrarrestar estas desviaciones, debemos intensificar nuestra labor ideológica y política. Tanto los intelectuales como los estudiantes deben estudiar con ahínco. A la par que estudian sus especialidades, tienen que progresar ideológica y políticamente, y para eso deben estudiar el marxismo y los problemas políticos y de la actualidad. Comentario personal. Hay hordas y hordas y hordas de gente que dicen, no, a mí la política, a mí no me interesa, nomás se pelean, todos son iguales y no sé qué, bla, bla. Digo, hay que tener paciencia con nuestros posibles futuros camaradas, pero hay que involucrarse. Eso es algo que yo siento cuando hay personas que dicen, no, es que bla, bla. Y yo soy muy claro diciéndoles, oye, ve, yo soy socialista. Les digo socialista porque si les digo comunista, se asustan. Yo soy socialista, entonces no en todo vamos a estar de acuerdo. Pero si tú quieres un país mejor, te ruego que te involucres en la política. Yo creo que llegando desde este punto en el que dices, oye, ve, a mí me interesa un país mejor. Si a ti también, deberías de involucrarte. Te ven más de buena fe y están más dispuestos a aceptar tus ideas. Es ahí donde es difícil aprender ese tipo de conversación, porque me ha tocado ver, tengo en mente a una cuenta de Twitter, creo que es una camarada, que parece ser bastante letrada, parece saber bastante en teoría y tiene el corazón en el lugar correcto, pero lo único que hace es pelearse y ese no es el camino. Si es para divertirte está bien, pero eso no es praxis. Es mi opinión. Continuando con el texto. No tener una correcta concepción política equivale a no tener alma. La transformación ideológica realizada en el pasado fue necesaria y reportó resultados positivos, pero hubo métodos que fueron un tanto bruscos y se hirieron los sentimientos de algunas personas, lo cual no está bien. Comentario. Qué curioso decir de que en partes del texto pasadas decía, no, sí, hay que... Y aquí se hirieron los sentimientos. No está bien. Continuando con el texto. En adelante, hay que evitar esta deficiencia. Todos los departamentos y organizaciones deben responsabilizarse de la labor ideológica y política. Esto es válido para el Partido Comunista, la Liga de la Juventud, los departamentos gubernamentales encargados de esta labor y, con mayor razón, para los directores y profesores de los centros docentes. Nuestra política educacional debe estar orientada a lograr que todos aquellos que reciben educación se desarrollen moral, intelectual y físicamente
y se conviertan en trabajadores que tengan conciencia socialista y sean cultos. Debemos promover el espíritu de laboriosidad y economía en la construcción del país. Es necesario hacer comprender a toda la juventud que nuestro país es todavía muy pobre, que esta situación no se podrá cambiar de raíz en un plazo breve y que solo mediante sus esfuerzos mancomunados es como la joven generación y todo el pueblo podrán construir con sus propias manos un país próspero y poderoso en el curso de algunos decenios. La instauración del sistema socialista nos ha abierto el camino que conduce a la sociedad ideal del futuro. Pero para que ésta se haga realidad, tenemos que trabajar arduamente. Algunos jóvenes creen que una vez establecida la sociedad socialista, todo debe ser perfecto y que ellos pueden gozar de una vida feliz que ya está dada, sin necesidad de trabajar por ella. Esta idea no corresponde a la realidad. Parte 6. El problema de las minorías nacionales. Nuestras minorías nacionales conforman una población de más de 30 millones y, aunque solo representan el 6% de la población de China, habitan extensas regiones que constituyen del 50 al 60% de la superficie total del país. Por eso es de imperiosa necesidad fomentar las buenas relaciones entre ellas y la nacionalidad Han. La clave de este problema está en superar el chauvinismo del gran Han. Comentario. ¿El gran Han? ¿Han? ¿Qué es Han? Han es la etnia, la raza la raza china. La raza de los que son los chinos del este. Los del este del país, me refiero, los que están pegados al Pacífico. En su mayoría, o sea, nuevamente, no soy un experto. Sé que hay muchísimas etnias, hay muchísimas razas que integran China. Están los tibetanos, están los Uyghurs, y están los Han. Los Han son los que políticamente siempre han sido los que tienen más peso en el país. Entonces, como quizá uno podría decir, los rusos en la Unión Soviética. Pero, como dice aquí Mao, de que hay que superar el chauvinismo del gran Han. Continuando con el texto. Al mismo tiempo, hay que superar también el nacionalismo local en aquellas minorías nacionales en las que éste se presente. Tanto el chauvinismo del gran Han como el nacionalismo local lesionan la unidad entre las nacionalidades. Se trata de un tipo de contradicción en el seno del pueblo que debemos resolver. En este aspecto, hemos realizado ya cierta labor y, en comparación con tiempos anteriores, las relaciones entre las nacionalidades han mejorado mucho en la mayoría de las regiones pobladas por minorías nacionales. Sin embargo, quedan algunos problemas en espera de solución. Aún existen en parte de dichas regiones serias manifestaciones tanto de chauvinismo del gran Han como de nacionalismo local, circunstancias a la cual debe prestarse suficiente atención. Gracias a los esfuerzos hechos por el pueblo de todas las nacionalidades durante los últimos años, en la inmensa mayoría de las regiones habitadas por minorías nacionales, se han realizado ya, en lo fundamental, las reformas democráticas y las transformaciones socialistas. En el Tíbet no se han implantado las reformas democráticas debido a que allí las condiciones no están todavía maduras. Comentario. También, hablando del Tíbet, porque es algo que dicen, no, pero, ¿y el Tíbet? Esos chinos invadieron el Tíbet. Una serie de cosas. Empezando bien, el Tíbet fue siempre parte de China. Antes de que llegaran los comunistas, el Tíbet era un reino dentro de lo que es el imperio chino, por así decirlo, o sea, de que lleva cientos de años. Entonces, eso es uno. Dos, antes de que llegaran los comunistas, el Tíbet
era un reino feudal, agrario, donde había, por un lado, una pequeña clase de monjes privilegiados y por el otro, una extensa y abrumadoramente pobre y miserable masa de campesinos que vivían para mantener los privilegios de esta clase de monjes. Entonces uno dirá, ¡ay, los monjes! No, es que el Dalai Lama es bien bueno y todo y bla, bla, bla. Y otra clase, la CIA, la agencia. Ahora lo sé. Yo antes decía, no, sí, ya, el Dalai Lama es bien chido, no, es bien sabio, míralo. Digo, quizá puede ser un buen tipo. Aparte de que le da besos a los niños. Continuando con el texto. En el Tíbet no se han implantado las reformas democráticas debido a que allí las condiciones no están todavía maduras. Según el acuerdo de 17 puntos concertado entre el gobierno popular central y el gobierno local del Tíbet, la reforma del sistema social debe realizarse, pero el momento de emprenderla solo podrá ser decidido cuando la gran mayoría de las masas tibetanas y sus personalidades dirigentes lo consideren factible. En cuanto a este particular, no debe haber precipitación. Por ahora, se ha decidido no efectuar las reformas democráticas en el Tíbet durante el segundo plan quinquenal. La cuestión de si éstas serán introducidas durante el tercer plan quinquenal se decidirán a la luz de la situación de entonces. Parte 7. Proceder con una visión de conjunto y adoptar disposiciones apropiadas. Por visión de conjunto, entendemos una visión que tenga en cuenta a los 600 millones de habitantes del país. Al formular los planes, manejar los asuntos o considerar los problemas, debemos partir del hecho de que China tiene una población de 600 millones, hecho que no debemos olvidar jamás. ¿Por qué? Pues, planteamos semejante cuestión. ¿Acaso aún puede haber quien no sepa que en nuestro país tenemos una población de 600 millones? De saber, lo saben todos. Pero en la práctica, algunos lo olvidan y les parece que tanto mejor sería cuanto menos gente hubiera y más reducido fuese el círculo. Los que tienen esa mentalidad de pequeño círculo se resisten a la idea de poner en juego todos los factores positivos, unirse con cuanta gente sea susceptible a ser unida y transformar, en la medida de lo posible, los factores negativos en positivos a fin de que sirvan a la gran causa de la edificación de una sociedad socialista. Espero que esa gente ensanche sus horizontes y reconozca, de veras, que tenemos una población de 600 millones, que este es un hecho objetivo y que constituye nuestro capital. Comentario. Es aquí donde, también, nuevamente, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que trabajar con esta gente. Hay quien dice, no, pero es que eso no sé qué, bla, bla, y quieren, las condiciones idóneas no van a existir. No se puede. Esto es lo que tenemos y es las cartas con las que tenemos que jugar y vamos a ganar. Pero tenemos que llegarle a la gente. El primero de los problemas a solucionar es la contradicción en el hecho de que queremos desarrollar esto, pero la gente no tiene conciencia de clase. Tenemos que hacerle llegar a la gente esa conciencia de clase. Continuando con el texto. El que sea numerosa nuestra población es una cosa buena, pero, claro está, también implica dificultades. Nuestra construcción se desenvuelve con ímpetu en todos los terrenos y ha conseguido grandes éxitos. Sin embargo, en el actual periodo de transición, de grandes cambios sociales, hay aún muchos problemas difíciles. El avance y las dificultades simultáneos constituyen una contradicción. Pero toda contradicción debe y perfectamente puede ser resuelta. Nuestra política es la de proceder con una visión de conjunto y adoptar disposiciones apropiadas. En todos los problemas, ya se trate de los cereales, las calamidades naturales, el empleo, la educación, los intelectuales,
el frente único de todas las fuerzas patriotas, las minorías nacionales u otros problemas. Hay que partir de una visión de conjunto, que implica tomar en consideración a todo el pueblo y adoptar disposiciones apropiadas de acuerdo con las posibilidades reales en cada momento y lugar, después de consultar con los sectores interesados. De ningún modo está bien quejarse de lo numerosa y atrasada que es la gente, de lo engorrosas y difíciles que son las cosas, y poner punto final dando la espalda a los problemas. ¿Significa lo dicho que el gobierno debe hacerse cargo de toda la gente y de todos los problemas? Claro que no. En muchos casos, esta responsabilidad la pueden asumir las organizaciones populares o las masas directamente, ya que unas y otras son capaces de idear muchas buenas soluciones. Esto también entra en la política de proceder con una visión de conjunto y adoptar disposiciones apropiadas. Debemos guiar a las organizaciones populares y a las masas de todos los lugares del país para que actúen en ese sentido. Parte 8. Sobre las consignas, cita, que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas. Se cierra. Y, cita, coexistencia duradera y supervisión mutua. Se cierra. ¿Cómo fue que se plantearon las consignas? Se abre cita, que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas. Se cierra y se abre otra, coexistencia duradera y supervisión mutua. Se cierra. Fueron enunciadas en base a la situación concreta de China, al reconocimiento de que en la sociedad socialista aún existen diversas contradicciones y la exigencia apremiante de acelerar el desenvolvimiento económico y cultural del país. Se abre cita, que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas, se cierra, es la orientación para promover el desarrollo del arte y el progreso de la ciencia e impulsar el florecimiento de la cultura socialista en nuestro país. En el arte pueden desarrollarse libremente distintas formas y estilos, y en la ciencia competir libremente diferentes escuelas. Consideramos perjudicial al desarrollo del arte y de la ciencia recurrir a medidas administrativas imponiendo un particular estilo de arte o una determinada escuela y prohibiendo otros. El problema de lo correcto y lo erróneo en el arte y en la ciencia debe resolverse mediante discusiones libres en los círculos artísticos y científicos y a través de la práctica en esos terrenos, no de manera simplista. Para determinar si una cosa es correcta o errónea, se requiere a menudo un periodo de prueba. En la historia ocurre con frecuencia que lo nuevo y correcto no obtiene al comienzo el consenso de la mayoría de los hombres y solo logra desarrollarse en medio de luchas y vicisitudes. Sucede a menudo que lo justo y bueno no es considerado al principio como flor flagrante, sino por el contrario, como hierba venenosa. La teoría de Copérnico sobre el sistema solar y la de Darwin sobre la evolución fueron consideradas erróneas en un tiempo y tuvieron que atravesar una ardua lucha. La historia de China ofrece numerosos ejemplos análogos. En la sociedad socialista, las condiciones para el crecimiento de lo nuevo son radicalmente distintas y mucho más propicias que en la vieja sociedad. Sin embargo, aún ocurre con frecuencia que las fuerzas nacientes son frenadas y ahogadas las opiniones racionales. La expansión de las cosas nuevas puede verse también obstaculizada por la falta de discernimiento y no por represión deliberada. Por eso, ante la cuestión de lo correcto y lo erróneo en la ciencia y en el arte, debemos adoptar una actitud prudente, estimular la discusión libre y evitar las conclusiones precipitadas. Creemos que esta actitud puede contribuir a un desarrollo más o menos feliz de la ciencia y del arte. También el marxismo se ha desarrollado en medio de luchas. Al principio, fue objeto de toda suerte de ataques y considerado como hierba venenosa. Esto sucede todavía hoy en muchos lugares del mundo.
Ay, muchos lugares del mundo. Sin embargo, el marxismo goza de una posición muy diferente en los países socialistas. Pero incluso en estos subsisten ideas no marxistas y aún antimarxistas. En China, aunque ha culminado básicamente la transformación socialista en lo tocante a la propiedad y han terminado en lo fundamental las vastas y tempestuosas luchas clasistas de las masas características de los periodos de revolución, subsisten remanentes de las clases derrocadas, la clase terrateniente y la burguesía compradora. Subsiste la burguesía y la transformación de la pequeña burguesía acaba de empezar. La lucha de clases no ha terminado. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre las diferentes fuerzas políticas y entre el proletariado y la burguesía en el terreno ideológico, será aún larga, tortuosa y a veces incluso muy enconada. El proletariado aspira a transformar el universo según su concepción del mundo y, a otro tanto, aspira la burguesía. A este respecto, aún no ha sido solucionada realmente la cuestión de si será el socialismo o el capitalismo el que venza. Comentario. Hay personas que comentan que en China que China ahorita no es socialista totalmente, o que se dio una destitución, una traición de lo que fueron las ideas socialistas y son, totalmente abandonó la revolución o lo que sería el camino socialista. Hay personas que dicen que no, China es todavía socialista y es el estándar y lo que sea. De China es muy complicado hablar, en especial aquí. Yo he dado, si es la primera vez que me escuchas o no lo has escuchado antes, yo quiero evitar esta pregunta en las narraciones, porque quiero de que tú te formes tu propio criterio. Porque asumo, estas narraciones son para alguien que ya sabe, que ya sabe más o menos acerca de, pues el socialismo es esto, el comunismo es esto, y esto es lo que es la lucha de clases, el proletariado, pero quizá todavía no sepas la diferencia entre maoísmo y marxismo-leninismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué Trotsky estaba en contra de Stalin? ¿Y por qué son los ultras? ¿O por qué la democracia no sirve? No sé, sí sirve, pero no sirve. ¿O qué es el stalinismo? El stalinismo, el leninismo, ¿cuál es la diferencia? Ya son puntos del iceberg del comunismo que están un poco más abajo. Entonces, tu posición para con China es parte de eso, siento yo. Es parte que descubres un poco después. Y yo estoy de acuerdo, aún hoy en día, y lo he dicho en otras narraciones, de que China es una moneda en el aire. Y lo que dice aquí Mao, y lo dijo eso él antes de que se diera la traición, yo sigo diciendo de que el capitalismo y el socialismo siguen luchando dentro de China. Aquí de nuevo leyendo, a este respecto aún no ha sido solucionada realmente la cuestión de si será el socialismo o el capitalismo el que venza. Para mí, lo voy a decir esto de esta manera porque me he vuelto... Sí, no. China es capitalista, China es socialista. Ambas cosas no están pueden ser ambas cosas. Están en contradicción esas dos fuerzas. Es una contradicción dentro de China. ¿Y cuál va a ser la que predomine? Se va a ver en el futuro. Pero por ahora, podemos aprender del pasado de China, podemos examinar lo que pasa ahorita en China y tomar las mejores lecciones para cuando nos toque a nosotros. Continuando con el texto. Los marxistas siguen constituyendo una minoría, lo mismo en el conjunto de la población que entre los intelectuales. Por eso el marxismo tiene que seguir desarrollándose a través de la lucha. El marxismo solo puede desarrollarse en la lucha.
esto no solo es cierto para el pasado y el presente, sino necesariamente también para el futuro. Lo correcto se desarrolla siempre en el proceso de la lucha contra lo erróneo. Lo verdadero, lo bueno y lo hermoso solo existen en comparación con lo falso, lo malo y lo feo, y siempre se desarrollan en lucha con ellos. En el mismo momento en que la humanidad desecha un error y acepta una verdad, una nueva verdad comienza a luchar contra nuevas ideas erróneas. Esta lucha no cesará jamás. Esta es la ley del desarrollo de la verdad y, desde luego, también la ley del desarrollo del marxismo. Pasará un tiempo bastante largo antes de que se resuelva en nuestro país la cuestión de quién vencerá a quién en la lucha ideológica entre el socialismo y el capitalismo. Esto se debe a que la influencia de la burguesía y de los intelectuales provenientes de la vieja sociedad, su ideología de clase, subsistirá por largo tiempo en nuestro país. Quien no lo comprenda suficientemente, o no lo comprenda en absoluto, cometerá el más grave de los errores y pasará por alto la necesidad de la lucha ideológica. Esta última difiere de otras formas de lucha. En ella no pueden emplearse procedimientos toscos ni coercitivos. Solo se debe recurrir al razonamiento minucioso. Hoy el socialismo cuenta con condiciones ventajosas para la lucha ideológica. La fuerza básica del poder se halla en manos del pueblo trabajador dirigido por el proletariado. El Partido Comunista es fuerte y goza de alto prestigio. Aunque se observan defectos y errores en nuestro trabajo, cualquier persona libre de prejuicios puede advertir que somos leales al pueblo, que estamos decididos a edificar nuestra patria junto con el pueblo, y somos capaces de hacerlo, y que ya hemos conseguido grandes éxitos y obtendremos aún otros mayores. La abrumadora mayoría de los elementos burgueses y de los intelectuales provenientes de la vieja sociedad son patriotas. Están dispuestos a servir a su floreciente patria socialista y saben que, si se apartan de la causa del socialismo y del pueblo trabajador dirigido por el Partido Comunista, no tendrán nada en que apoyarse y, en consecuencia, no habrá para ellos ningún futuro brillante. Alguien podría preguntar, ¿puede criticarse el marxismo siendo que es reconocido en nuestro país como ideología rectora por la gran mayoría del pueblo? Desde luego que sí. El marxismo es una verdad científica y no teme a la crítica. Si la temiese, si pudiera ser derribado con críticas, no tendría valor alguno. ¿Acaso, de hecho, los idealistas no critican el marxismo a diario y por todos los medios? ¿Acaso no critican el marxismo también y por todos los medios aquellos que se aferran a las ideas burguesas y pequeñoburguesas y rehúsan a transformarse? Los marxistas no deben temer a la crítica, venga ésta de donde viniere. Por el contrario, tienen que templarse, desarrollarse y ampliar sus posiciones precisamente en medio del fuego de la crítica y en la tormenta de la lucha. La lucha contra las ideas erróneas puede compararse con la vacunación. Comentario. Oh, Mau, te tengo noticias. Bueno, yo sí creo esto, efectivamente, pero hay quien exactamente diría, no, si el marxismo es como las vacunas, tienes razón. Y yo, ay, güey, está bien, pues. Continuando. El hombre se inmuniza contra la enfermedad cuando la vacuna le hace efecto. Una cosa criada en un invernadero no tiene mucha vitalidad. La aplicación de la política de, sabrecita, que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas, se cierra, no debilitará la posición rectora del marxismo en el campo ideológico, sino que por el contrario, la fortalecerá. ¿Cuál debe ser nuestra política con respecto a las ideas no marxistas? En lo que concierne a los contrarrevolucionarios comprobados y a los saboteadores de la causa socialista, la cosa es fácil. Basta de privarlos de la libertad de palabra. Pero el asunto se presenta de muy distinta manera si se trata de ideas erróneas en el seno del pueblo. ¿Se debe prohibir tales ideas y negar a la gente toda oportunidad de expresarlas? Desde luego que no.
la práctica de métodos simplistas para tratar problemas ideológicos en el seno del pueblo, problemas referentes al mundo espiritual del hombre, no solo es ineficaz, sino sumamente perniciosa. Las ideas erróneas no dejarán de existir por el hecho de que se prohíba su expresión. Por otro lado, si las ideas correctas han sido cultivadas en invernadero, si no han sido expuestas a los vientos y las lluvias y no se han hecho inmunes contra la enfermedad, no podrán vencer a las ideas erróneas al enfrentarse con ellas. Por eso, solo empleando los métodos de discusión, crítica y razonamiento, podemos realmente fomentar las ideas correctas, superar las erróneas y solucionar en forma efectiva los problemas. La burguesía y la pequeña burguesía exteriorizarán indefectiblemente su ideología, se expresarán obstinadamente y por todos los medios posibles sobre las cuestiones políticas e ideológicas. No se puede esperar que actúen de otra manera. No debemos, recurriendo a la coacción, impedirles que se manifiesten. Por el contrario, debemos permitirles que lo hagan y, al mismo tiempo, debatir con ellos y someterlos a una crítica adecuada. Está fuera de duda que debemos criticar las ideas erróneas de toda índole. Es inadmisible, por supuesto, abstenerse de criticar las ideas equivocadas, contemplar con indiferencia cómo cunden por todas partes y permitirles monopolizar el mercado. Todo error debe ser criticado y toda hierba venenosa combatida. Sin embargo, la crítica no debe ser dogmática. Al hacerla, no se debe emplear el método metafísico, sino esforzarse por aplicar el método dialéctico. Ella ha de contener un análisis científico y argumentos planamente convincentes. Una crítica dogmática no resuelve nada. Combatimos toda clase de hierbas venenosas, pero debemos distinguir con cuidado cuáles son verdaderas hierbas venenosas y cuáles auténticas flores fragantes. Debemos aprender, junto con las masas populares, a establecer esmeradamente esta distinción y a usar métodos acertados para combatir las hierbas venenosas. A la par que criticamos el dogmatismo, debemos prestar atención a criticar el revisionismo. El revisionismo, oportunismo de derecha, es una corriente ideológica burguesa. Es más peligroso que el dogmatismo. Los revisionistas oportunistas de derecha siempre tienen en la boca el marxismo y también atacan el dogmatismo. Pero lo que atacan es precisamente la quinta esencia del marxismo. Combaten o tergiversan el materialismo y la dialéctica. Combaten o intentan debilitar la dictadura democrática popular y la dirección del Partido Comunista. Combaten o intentan debilitar las transformaciones socialistas y la construcción socialista. Incluso después de la victoria fundamental de la revolución socialista en nuestro país, quedan todavía cierto número de personas que sueñan con restaurar el sistema capitalista y que luchan contra la clase obrera en todos los frentes, incluido el ideológico. Y, en esta lucha, tienen en los revisionistas a sus mejores ayudantes. Tomadas en sentido literal, las consignas, cita, que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas, no tienen un carácter clasista. Las puede utilizar el proletariado y también la burguesía u otras gentes. Cada clase, cada capa y cada grupo social tiene su propio punto de vista acerca de qué son las flores fragantes y qué hierbas venenosas. Entonces, desde el punto de vista de las grandes masas populares, ¿cuáles deben ser hoy nuestros criterios para distinguir las flores fragantes de las hierbas venenosas? ¿Cómo juzgar en la vida política de nuestro pueblo si son correctas o erróneas nuestras palabras y actos? Consideramos que, con arreglo a los principios constitucionales del país, a la voluntad de la aplastante mayoría de nuestro pueblo, y a los postulados políticos comunes proclamados en varias ocasiones por los partidos políticos, se pueden formular, en términos generales,
los siguientes criterios. 1. Las palabras y los actos deben contribuir a unir al pueblo de nuestras distintas nacionalidades y no dividirlo. 2. Deben favorecer las transformaciones socialistas y la construcción socialista y no perjudicarlas. 3. Deben contribuir a consolidar la dictadura democrática popular y nominarla o debilitarla. 4. Deben contribuir a afianzar el centralismo democrático y no socavarlo o debilitarlo. 5. Deben contribuir a fortalecer la dirección del Partido Comunista y no descartarlo o debilitarlo. Y 6. Deben favorecer y no perjudicar la unidad socialista internacional y la unidad de los pueblos de todo el mundo amantes de la paz. De estos 6 criterios, los más importantes son los relativos al camino socialista y a la dirección del partido. Estos criterios se plantean para ayudar al pueblo a fomentar la libre discusión de las distintas cuestiones y no para obstaculizarla. Quienes los desaprueben pueden, desde luego, expresar sus opiniones y polemizar. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas tengan claros estos criterios, se podrá encauzar por un camino acertado la crítica y la autocrítica y aplicarlos a las palabras y acciones de la gente para determinar si son correctas o erróneas, si se trata de flores fragantes o de hierbas venenosas. Dichos criterios son criterios políticos. Claro que para juzgar la certeza de las tesis científicas y el nivel artístico de las obras de arte, hacen falta, además, otros criterios específicos. No obstante, los 6 criterios políticos son aplicables a cualquier actividad científica o artística. ¿Acaso en un país socialista como el nuestro puede haber alguna actividad científica o artística útil que esté en pugna con estos criterios políticos? Los puntos de vista expuestos arriba han sido formulados a la luz de las condiciones históricas concretas de China. Las condiciones de cada uno de los países socialistas y partidos comunistas no son las mismas. Por eso no consideramos que ellos deban o tengan la necesidad de seguir nuestra manera de proceder. Comentario. Sí, no aplica para todo, obviamente, pero aquí hay el punto 1. Me gusta mucho. Creo que eso debería aplicar para cualquier cosa porque esa es una distinción súper importante entre el socialismo y el fascismo. Esa es una distinción muy importante. Las palabras y los actos deben contribuir a unir al pueblo de nuestras distintas nacionalidades, etnias. Por nacionalidades se refiere a etnias, por cierto. Y no dividirlo. O sea, no importa de tu raza, las palabras y los actos que se dan deberían de ayudar a hacernos más fuertes, unidos. No debemos de excluir a las etnias que son menos, a las etnias que tienen menos poder político o tienen menos representación. Entonces, yo creo que eso sí aplica para todos los distintos experimentos socialistas que se pueden llegar a dar. Continuando con el texto. La consigna, coexistencia duradera y supervisión mutua, también es fruto de las condiciones históricas concretas de nuestro país. No ha sido presentada de modo súbito, puesto que estuvo en gestación durante varios años. La idea de la coexistencia duradera nació hace mucho tiempo. El año pasado, cuando quedó establecido fundamentalmente el sistema socialista, esta consigna fue planteada en términos explícitos. ¿Por qué? Pues hay que admitir una larga coexistencia de los partidos democráticos de la burguesía y de la pequeña burguesía con el partido político de la clase obrera. Porque no tenemos motivos para no adoptar la política de coexistencia duradera con respecto a todos aquellos partidos que se dediquen verdaderamente a la tarea de unir al pueblo para la causa del socialismo y se hayan granjeado su confianza. Ya en la segunda sesión del primer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino,
celebrada en junio de 1950, dije, se abre cita, si uno tiene el verdadero deseo de servir al pueblo, si en un periodo difícil para éste realmente le ha ayudado y ha hecho algo bueno, y sigue procediendo así consecuentemente, sin detenerse a medio camino, el pueblo y su gobierno no tendrán motivos para rechazarlo ni para negarle la posibilidad de ganarse la vida y de prestar sus servicios. Se cierra la cita. Esta es precisamente la base política de la coexistencia duradera de los partidos. Una coexistencia duradera del Partido Comunista con los partidos democráticos es nuestro deseo y también nuestra política. Ahora bien, el que los partidos democráticos puedan tener o no una larga existencia no depende solo del deseo del Partido Comunista, sino también de cómo se comporten ellos, de si se ganan la confianza del pueblo. La supervisión mutua entre los distintos partidos es otro hecho de larga data que toma la forma de consejos y críticas recíprocos. La supervisión mutua no es, desde luego, un asunto unilateral. Significa que, a la vez que el Partido Comunista puede ejercer supervisión sobre los partidos democráticos, estos también pueden ejercerla sobre el Partido Comunista. ¿Por qué se admite la supervisión de los partidos democráticos sobre el Partido Comunista? Porque un partido, lo mismo que una persona, tiene gran necesidad de oír opiniones diferentes de las propias. Es de todos conocido que la supervisión sobre el Partido Comunista la ejercen principalmente el pueblo trabajador y los militantes del partido. Pero será más provechoso para nosotros que también participen en ella los partidos democráticos. Claro que los consejos y críticas que se intercambien entre los partidos democráticos y el Partido Comunista solo podrán desempeñar un papel positivo de supervisión mutua cuando correspondan a los 6 criterios políticos. Por eso, esperamos que todos los partidos democráticos presten atención a la transformación ideológica y se esfuercen por una coexistencia duradera con el Partido Comunista y una supervisión mutua en fin de responder a las necesidades de la nueva sociedad. Parte 9. Acerca de los desórdenes creados por un pequeño número de personas. En 1956 se registraron en algunos lugares huelgas obreras y estudiantiles con un pequeño número de participantes. La causa inmediata de estos disturbios fue que no se habían satisfecho ciertas demandas de beneficios materiales, que en algunos casos debían y podían haber sido atendidas, mientras que en otros no podían ser satisfechas en ese momento por ser inadecuadas o excesivas. Pero una de las causas más importantes de los desórdenes fue el burocratismo de la dirección. La responsabilidad de estos errores burocráticos debe imputarse, en algunos casos, a los organismos superiores y no exclusivamente a las instancias inferiores. Otra causa de los disturbios fue la insuficiente educación ideológica y política dada a los obreros y a los estudiantes. Ese mismo año, un pequeño número de miembros de cooperativas agrícolas provocaron desórdenes, siendo también, en este caso, las causas principales, el burocratismo de la dirección y la insuficiente educación impartida a las masas. Se debe admitir que, con mucha frecuencia, alguna gente del pueblo se inclina a preocuparse de sus intereses inmediatos, parciales y personales, y no comprende o comprende insuficientemente los intereses a largo plazo, nacionales y colectivos. Una buena parte de la juventud, por falta de experiencia política y social, no alcanza a ver el contraste entre la vieja China y la nueva. No le resulta fácil comprender a fondo ni las incontables penalidades que nuestro pueblo experimentó en su lucha por liberarse de la opresión del imperialismo y de la reacción cuimontanista, ni la necesidad de trabajar duro por un largo periodo para construir una bella sociedad socialista. He aquí por qué,
debemos realizar constantemente una educación política viva y eficaz entre las masas. Decirles siempre la verdad sobre las dificultades que surjan y estudiar con ellas la manera de resolverlas. No aprobamos los desórdenes, ya que las contradicciones en el seno del pueblo pueden ser resueltas por el método de unidad, crítica, unidad. Además, los desórdenes siempre causan ciertas pérdidas y son perjudiciales para el avance de la causa socialista. Estamos convencidos de que las amplias masas populares de nuestro país están por el socialismo, acatan conscientemente la disciplina, son razonables y nunca crearán desórdenes sin motivo. Pero esto no significa que en nuestro país esté excluida la posibilidad de que gente del pueblo provoque desórdenes. Sobre este asunto hay que prestar atención a lo siguiente. 1. Para eliminar radicalmente las causas de los desórdenes, debemos extirpar en forma resuelta el burocratismo, intensificar en grado considerable la educación ideológica y política, y tratar de manera adecuada las diversas contradicciones. Hecho esto, hablando en general, no se presentarán más desórdenes. 2. Si surgen desórdenes a consecuencia de nuestro mal trabajo, habrá que conducir al camino acertado a la gente del pueblo que participe en ellos, aprovecharlos como un medio especial para el mejoramiento de nuestra labor y para la educación de los cuadros y las masas, y, en fin, resolver las cuestiones que hayan quedado sin solucionar. En el tratamiento de los desórdenes, debemos realizar un trabajo minucioso y no emplear métodos simplistas ni batirnos en retirada antes de que el problema haya sido efectivamente resuelto. No debemos emplear a la ligera los recursos de expulsión o despido contra los cabecillas de los desórdenes, salvo aquellos que, por haber infringido el Código Penal o por ser contrarrevolucionarios activos, deban ser castigados con arreglo a la ley. En un país tan grande como el nuestro, no es motivo de alarma el que un reducido número de personas provoquen disturbios. Antes bien, eso puede ayudarnos a superar el burocratismo. En nuestra sociedad hay también un pequeño número de personas que, desdeñando los intereses públicos, proceden arbitrariamente, cometen delitos y violan la ley. Puede ocurrir que, utilizando y tergiversando nuestras políticas, presenten, de modo predeterminado, exigencias irrazonables a fin de instigar a las masas, o, con aviesa intención, difundan rumores y armen líos buscando alterar el orden público. De ninguna manera aprobamos la tolerancia con gentes de esta calaña. Por el contrario, creemos que hay que castigarlas según la ley. Las grandes masas exigen darles el castigo merecido. Dejarlas impunes iría contra la voluntad de las masas. Parte 10. ¿Puede una cosa mala transformarse en buena? Como he dicho antes, en nuestra sociedad es una cosa mala el que gente del pueblo promueva desórdenes, y esto no lo aprobamos. Sin embargo, su aparición puede impulsarnos a sacar lecciones, superar el burocratismo y educar a los cuadros y a las masas. En este sentido, una cosa mala puede convertirse en buena. Los desórdenes tienen un doble carácter. Todo disturbio puede ser considerado desde este punto de vista. Los acontecimientos de Hungría no fueron una cosa buena. Eso está claro para todos. Pero también tienen un doble carácter. Gracias a que los camaradas húngaros adoptaron medidas acertadas durante los sucesos, estos se transformaron de cosa mala en buena. Hungría está hoy más consolidada que antes, y todos los países del campo socialista han sacado una lección de lo sucedido. La campaña anticomunista y antipopular desencadenada a escala mundial
durante la segunda mitad del año 1956 también fue, desde luego, una cosa mala, pero educó y templó a los partidos comunistas y a la clase obrera de los diversos países, y de esta manera se transformó en una cosa buena. Durante esta campaña, en muchos países, abandonaron las filas de los partidos comunistas una parte de sus miembros. Estas deserciones redujeron el número de su militancia, lo cual fue, por supuesto, una cosa mala. Pero también hubo en ello su lado bueno. Los elementos vacilantes no quisieron permanecer en las filas de esos partidos y se retiraron de ellos, mientras que la gran mayoría de los afiliados de convicciones firmes se unieron todavía más para la lucha. ¿No es esto una cosa buena? En síntesis, debemos aprender a examinar las cuestiones en todos sus aspectos, a ver no solo el anverso de las cosas, sino también su reverso. En determinadas condiciones, una cosa mala puede conducir a buenos resultados, y una cosa buena a resultados malos. Hace más de 2000 años, ya decía Lao Tse, se abre cita, en la desgracia habita la felicidad. En la felicidad se oculta la desgracia. Se cierra. Los japoneses calificaban de victoria su invasión a China. Los chinos estimaban como derrota la ocupación por el agresor de vastos territorios del país. Sin embargo, la derrota de China llevaba en sí el germen de la victoria, mientras que la victoria del Japón contenía el embrión de la derrota. ¿Acaso no ha confirmado esto la historia? En todos los países se discute ahora si estallará o no una tercera guerra mundial. Frente a esta cuestión, también debemos estar espiritualmente preparados y a examinarla de modo analítico. Estamos resueltamente por la paz y contra la guerra. Pero si los imperialistas insisten en desencadenar una guerra, no debemos sentir temor. Nuestra actitud ante este asunto es la misma que ante cualquier otro desorden. En primer lugar, estamos en contra. En segundo, no lo tememos. Tras la Primera Guerra Mundial, apareció la Unión Soviética, con 200 millones de habitantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió el campo socialista, que abarca a 900 millones de seres. Puede afirmarse que sí, a pesar de todo, los imperialistas desencadenan una tercera guerra mundial, otros centenares de millones pasarán inevitablemente al lado del socialismo y los imperialistas no les quedará ya mucho espacio en el mundo. Incluso es probable que se derrumbe por completo todo el sistema imperialista. Ojalá, pronto. Continuando. Bajo determinadas condiciones, los dos términos opuestos de una contradicción se convierten inevitablemente cada uno en su contrario, como resultado de la lucha entre ellos. Aquí lo importante son las condiciones. Sin determinadas condiciones, ninguno de los dos términos que luchan entre sí puede transformarse en su contrario. En el mundo, el proletariado es el que más desea cambiar su situación, y le sigue el semi-proletariado, pues el primero no tiene nada, y el segundo tiene poco. La actual situación en que los Estados Unidos manipulan la mayoría de los votos de la ONU y controlan muchas partes del mundo es solo temporal. Llegará indefectiblemente el día de que esta situación cambie. El estatus de China como país pobre y privado de sus derechos en la arena internacional también cambiará. El país pobre se convertirá en rico. El país privado de sus derechos, el país que goce de ellos. Es decir, una transformación de las cosas en sus contrarios. Las condiciones decisivas para ello son el sistema socialista y los esfuerzos mancomunados de todo un pueblo unido. Parte 11. Sobre el régimen de economías. Quisiera detenerme ahora en la cuestión
del régimen de economías. Nos disponemos a realizar una construcción en gran escala, pero nuestro país es muy pobre todavía. He aquí una contradicción. Uno de los medios para resolverla es hacer prolongados esfuerzos por practicar rigurosamente economías en todos los terrenos. En 1952, efectuamos una campaña contra los tres males: la corrupción administrativa, el despilfarro y el burocratismo, poniendo énfasis en la lucha contra la corrupción. En 1955, promovimos la práctica de economías, prestando principal atención al combate contra las normas demasiado altas en la construcción de obras básicas de carácter improductivo y al ahorro de materias primas en la producción industrial, y tuvimos grandes éxitos. Pero, por aquel entonces, la política de practicar economías no se aplicó seriamente en todas las ramas de la economía nacional, ni en las entidades oficiales, unidades militares, centros docentes y organizaciones populares en general. Este año hay que estimular la práctica de economías y la lucha contra el derroche en todos los aspectos de la vida del país. Nos falta aún experiencia en el trabajo de construcción. Durante los últimos años hemos conseguido grandes éxitos, pero también ha habido derroche. Tenemos que construir gradualmente una serie de grandes empresas modernas a modo de armazón. Sin esta armazón, es imposible transformar en unos decenios nuestro país en una potencia industrial moderna. Sin embargo, la mayoría de nuestras empresas no deben ser de tales dimensiones. Hay que construir más empresas medianas y pequeñas, aprovechar al máximo la base industrial heredada de la vieja sociedad y tratar, por todos los medios, de realizar economías a fin de hacer más cosas con menos dinero. La orientación de practicar estrictamente economías y combatir el despilfarro, planteada en términos más enfáticos que antes por la segunda sesión plenaria del 8º Comité Central del Partido Comunista de China en noviembre pasado, ha empezado a dar resultados en los últimos meses. La presente campaña por la práctica de economías debe ser consecuente y prolongada. Comentario, porque aquí nuevamente dice economías o la práctica de economías, el régimen de economías. ¿De qué está hablando? En este texto y en muchos textos de Mao, es el chino no siempre la traducción es correcta uno a uno o lo que se tiene que decir. Lo que aquí dice por economías es una conducta, están tratando de alentar conductas las cuales son frugales, buscan hacer más con menos dinero, practicar resultados económicos, hacer más con menos, o sea, ser frugales, lograr no despilfarrar. Entonces, a eso se refiere cuando dice la campaña por la práctica de economías. Continuando con el texto. La lucha contra el derroche, igual que la crítica a otros defectos y errores, puede compararse al acto de lavarse la cara. ¿Acaso no hay que lavarse la cara todos los días? El Partido Comunista de China, los partidos democráticos, las personalidades democráticas sin partido, los intelectuales, los industriales y comerciantes, los obreros, campesinos y artesanos, en una palabra, todos nosotros, los 600 millones de habitantes, debemos aumentar la producción, practicar economías y luchar contra el lujo y el despilfarro. Esto tiene una gran importancia no solo económica, sino también política. Entre muchos de nuestros cuadros crece ahora una tendencia peligrosa: desgano de compartir penas y alegrías con las masas y preocupación por la fama y el provecho personal. Esto es muy malo. En el curso de la campaña por aumentar la producción y practicar economías, debemos simplificar nuestros organismos
y trasladar cuadros a los niveles inferiores a fin de que un número considerable de ellos se reincorpore a la producción. He aquí una manera de vencer esa tendencia peligrosa. Debemos velar porque todos nuestros cuadros y todo nuestro pueblo tengan siempre presente que China es un gran país socialista, pero, al mismo tiempo, un país económicamente atrasado y pobre, y que esto es una contradicción muy grande. Para convertir a China en un país próspero y poderoso, se requieren varios decenios de intensos esfuerzos, que suponen, entre otras cosas, la observancia de un riguroso régimen de economías y la lucha contra el despilfarro, o sea, la aplicación de la política de laboriosidad y economía en la construcción del país. Parte 12. El camino de la industrialización de China. Al hablar sobre nuestro camino hacia la industrialización, me refiero aquí principalmente a la relación entre el desarrollo de la industria pesada, el de la industria ligera y el de la agricultura. Hay que reafirmar que la industria pesada es el centro de la construcción económica de nuestro país. Pero al mismo tiempo, es necesario prestar plena atención al desenvolvimiento de la agricultura y de la industria ligera. China es un país agrícola, con más del 80% de la población en áreas rurales. Su agricultura debe desarrollarse a la par que su industria. Solo así podrá la industria disponer de materias primas y de mercado. Solo así se podrá acumular mayor cantidad de fondos para crear una poderosa industria pesada. Es de todo sabido que la industria ligera está estrechísimamente ligada a la agricultura, pues sin esta no podría existir la industria ligera. Lo que hoy la gente todavía no comprende bien es que la agricultura proporciona un importante mercado a la industria pesada. Sin embargo, lo comprenderán fácilmente a medida que la transformación técnica y la modernización de la agricultura en su gradual desarrollo reclamen cada vez más maquinaria, fertilizantes, obras hidráulicas, instalaciones de energía eléctrica, transporte, combustible para el consumo popular y materiales de construcción civil. Si durante el periodo del segundo y tercer planes quinquenales podemos dar un mayor impulso a la agricultura, logrando así un mayor crecimiento correspondiente de la industria ligera, resultará beneficiada toda la economía nacional. El desarrollo de la agricultura y la industria ligera proporcionará a la industria pesada mercado y fondos, acelerando su crecimiento. A primera vista, el ritmo de la industrialización parece un poco lento, pero en realidad no es así. Incluso es posible que se acelere todavía más. Dentro de 3 quinquenios, 5 años, o algo más, nuestra producción anual de acero podrá pasar de las 900.000 toneladas y tantas registradas en 1943, la cifra más alta anual de antes de la liberación, a los 20 millones de toneladas o aún a más. Entonces, toda la población, tanto de la ciudad como del campo, se sentirá alegre. Hoy no es mi intención hablar extensamente sobre los problemas económicos. Carecemos todavía de experiencia en la construcción económica, ya que llevamos tan solo 7 años ocupándonos de ella. Necesitamos acumular experiencias. Al principio, tampoco teníamos experiencia en la revolución, y solo después de haber dado traspiés, adquirimos experiencia y obtuvimos la victoria en todo el país. Ahora debemos lograr que el tiempo necesario para adquirir experiencia en la construcción económica no sea tan largo ni el precio tan elevado como requirió el obtener la experiencia de la revolución. De todas maneras, tenemos que pagar un precio, pero esperamos que no sea tan alto como el que pagamos en la etapa de la revolución.
es necesario comprender que en esto hay una contradicción. La contradicción entre las leyes objetivas del desarrollo económico de la sociedad socialista y nuestro conocimiento subjetivo de ellas. Contradicción que debe ser resuelta en la práctica. Comentario. Totalmente. Esto sí, totalmente. Nosotros tenemos, como socialistas, tenemos una contradicción. O sea, ¿cuáles son las leyes objetivas del desarrollo económico de la sociedad socialista? Y, o sea, la contradicción es nuestro conocimiento subjetivo de ellas. El hecho de que no sabemos. Mucha gente dice, no, pero es que los soviéticos mataron a tanta gente. No se sabe qué hacer en este tipo de cosas, pero el no hacerlas no es una opción. Se tiene que aprender echando a perder, y es como se tiene que tener ese tipo de perspectiva, y por eso también es importante cuando voy a dar quizá un día voy a subir un video, voy a hacer un audio, un podcast acerca de cómo hablar a la gente, o sea, en general, cómo nosotros como comunistas socialistas que queremos llegarle a la gente, queremos que abran los ojos, que lleguen a ver las cosas un poco más de cómo nosotros las vemos, de una forma marxista, con un poco más de análisis dialéctico. Entonces, una de las cosas que podemos dejar muy en claro es que, mira, quizá se hicieron errores en el pasado, pero esos errores son una enseñanza que ya no tenemos que repetir. Cada día se pueden hacer las cosas mejores, podemos estar cada día más listos. El hecho de que siempre va a fallar es una vil propaganda anticomunista, capitalista, o sea... Y también, quiero dejar nada más muy muy en claro de que cuando digo, hay que evitar los errores del pasado, no me refiero a decir de que lo que estaba haciendo la Unión Soviética estaba mal y lo que hizo China al hacer las reformas estuvo bien. O sea, no. Yo en lo personal, eso sí lo puedo decir sin decir si apoyo o no a China o lo que pienso de China o lo que sea. Yo en lo personal, yo sé. Digo, bueno, eso no es... Yo en lo personal creo que una planeación centralizada es bastante superior a los mercados, en especial considerando el actual poder computacional que poseemos, que nos podría ayudar a hacer dicha planeación. Entonces, los mercados tienen sus ventajas, yo asumo, o sea, tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la producción planeada centralizada es superior. De ese tema, de la producción centralizada, la producción planeada socialista, puede que lea un libro al final de leer todo lo que es la currícula básica, que no he leído. Entonces, veremos, ya veremos cuando llegue. Yo creo que sí lo voy a leer. He escuchado bastantes cosas buenas de dicho libro. Continuando con el texto. Un poco más antes, para no perder el contexto. Es necesario comprender que en esto hay una contradicción. La contradicción entre las leyes objetivas del desarrollo económico de la sociedad socialista y nuestro conocimiento subjetivo de ellas. Contradicción que debe ser resuelta en la práctica. Esta se revela también como una contradicción entre personas, entre las que tienen una comprensión más o menos acertada de las leyes objetivas y las que comprenden de manera relativamente incorrecta. Es, pues, una contradicción en el seno del pueblo. Todas las contradicciones existen objetivamente y nuestra tarea consiste en conocerlas y resolverlas dentro de lo posible, en forma correcta. Para transformar a China en un país industrial, debemos aprender a conciencia las experiencias avanzadas de la Unión Soviética. La Unión Soviética lleva ya 40 años edificando el socialismo y su experiencia es muy valiosa para nosotros. Veamos quién ha diseñado y equipado para nuestras tantas fábricas importantes. ¿Acaso los Estados Unidos? ¿Inglaterra, tal vez? No,
Ninguno de ellos. Solo la Unión Soviética lo ha hecho porque es un país socialista y aliado nuestro. Además de la Unión Soviética, también nos ha prestado cierta ayuda algunos países hermanos de Europa Oriental. Es completamente cierto que tenemos que aprender las buenas experiencias de todos los países, sean socialistas o capitalistas. De eso no cabe duda. Sin embargo, debemos aprender principalmente de la Unión Soviética. Hay dos actitudes respecto a cómo aprender. Una es dogmática, que consiste en copiarlo todo, sea o no aplicable a las condiciones de nuestro país. Esta no es una actitud buena. La otra es la de hacer funcionar nuestras cabezas y aprender lo que se adapte a nuestras condiciones, es decir, asimilar cuanta experiencia nos sea útil. Esta es la actitud que debemos adoptar. Reforzar nuestra solidaridad con la Unión Soviética y demás países socialistas es nuestra política fundamental, y en ello estriban nuestros intereses esenciales. Además, debemos fortalecer y desarrollar la solidaridad con los países de Asia y África, así como con todos los países y pueblos amantes de la paz. Unidos a estas dos fuerzas, no estaremos solos. En cuanto a los países imperialistas, también debemos unirnos con sus pueblos y esforzarnos por coexistir pacíficamente con esos países, por comerciar con ellos y por conjurar una posible guerra. Sin embargo, de ningún modo debemos abrigar ideas ilusorias respecto a ellos. Y ese ha sido el fin del texto. Este texto es una de las 5 llamadas tesis filosóficas de Mao y yo lo estuve leyendo por primera vez con ustedes. Y hay bastante que es bastante bueno del libro. El libro existe en el contexto de que Mao y el gobierno chino están empezando a construir el país socialista, el Partido Comunista, el Ejército de la Liberación Popular recientemente había ganado la guerra y habían fundado el país comunista, el país socialista, la República Popular de China. Entonces, bajo estas circunstancias y bajo las circunstancias que habían decidido tener en este momento, Mao escribe esto, tiene este discurso para con la gente, para dejar en claro cuál sería la dirección que deberían de tomar. Entonces, la primera parte, que es bastante amplia, es cómo hacer una distinción entre los diferentes tipos de contradicciones, porque él entendía que contradicciones entre el pueblo o contradicciones entre un grupo que debería de cerrar filas deben de ser no antagónicas. Debemos de convertir esas contradicciones, debemos de domarlas, debemos de aminorarlas si son antagónicas para que sean no antagónicas, para poder resolverlas, como dice Mao, a través del debate, a través de la crítica. O sea, no tenemos que tener miedo a la crítica. Por ahí dice de que es la unión, crítica y unión. Hay que empezar desde el hecho de que hay que ver nuestros puntos en común y hay que ver el hecho de que debemos de estar en el mismo equipo. Por eso también muchas veces las personas que como marxistas se dedican más, desde mi punto de vista, esto es, nuevamente es mi punto de vista, se dedican más a criticar a otros marxistas. Hay bastante lugar y bastante espacio para criticarnos. Una vez que estemos ganando, vamos desde atrás y tenemos muchísimo por hacer. Y la contradicción más grande que tenemos desde mi punto de vista en este momento es
nuestra necesidad de que el pueblo esté detrás de este movimiento, junto con nosotros, y la escasez de conciencia de clase en el pueblo. Tenemos que trabajar muchísimo en este punto. La gente no tiene idea, y nos peleamos entre nosotros, como tenemos que ser más, tenemos que trabajar en conceptos básicos, en labor de propaganda. Pero bueno, entonces eso, hay que saber cuáles son las contradicciones entre el pueblo, entre nosotros, y aminorarlas, hacer que no se conviertan en contradicciones antagónicas. Entonces, por supuesto que hay que tratar de resolverlas, no hay que ignorarlas, pero hay que tratar de hacer esos puentes a través del debate, de una discusión democrática. Y como dice Mao, de empezar desde un punto de unidad, saber que debemos estar unidos, hacer una crítica dura y volver a reconocer esa unidad. Porque al final del día, nuestro objetivo es el mismo. Nuestro objetivo final como marxistas es un Estado sin clases. Entonces, debemos de saber distinguir, porque tenemos enemigos, debemos de saber distinguir cuáles son las contradicciones antagónicas y cuáles son conflictos internos. O sea, y también no hay que ver como toda crítica como una traición. Hay que dejar, si una persona nos critica, hay que tratar de decirle, oye, ve, sí, lo que tú digas. Y no hay que apresurarnos a criticar duramente las ideas equivocadas desde nuestros puntos de vista. Por ejemplo, yo siento que las ideas de algunos marxistas que comentan que cualquier tipo de dictadura del proletariado, de ese proceso, está mal, que no se debería de hacer, de que eso es una traición en contra del marxismo, sigue siendo una camarilla de gente que toma el poder, y que me expliquen, con mucho gusto me siento y te escucho, explícame dialécticamente cómo vamos a llegar a ese punto. Por eso yo también muchas veces celebro los diferentes fenómenos que siento pueden llegar a darle conciencia de clase a la gente. Hay muchos políticos oportunistas que merecen muchísima crítica. Estaba charlando hoy, con un camarada acerca de esto. Te mando un saludo, Spectre. Y no digo que no hay que criticarlos, pero hay que saber cómo criticar a estos políticos oportunistas, pero los cuales, a pesar de su oportunismo, mucha gente los ve esperanzada, como si ellos fueran un estandarte de ideas socialistas, y no debemos enojarnos de que lo hagan así. Debemos enojarnos de la situación, no con ellos, no con los políticos, sino con el poco entendimiento que tienen en ese momento. Debemos ayudarlos a entender por qué tal político es oportunista. Y también, bueno, eso ya es fuera del rango de este comentario acerca de este texto. O sea, hay que tener un enfoque dialéctico para manejar desacuerdos entre nosotros mismos, en vez de suponer y exigir que todos los marxistas con los cuales podamos colaborar y trabajar tengan que tener nuestra línea exacta. Podemos aceptar el hecho de que la contradicción es inevitable y necesaria para el desarrollo. Esto es mi opinión. Yo sé que hay personas a las cuales podría estar criticando. Camarada, te estoy criticando de forma en unión, quiero ser muy explícito, que podrían no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero siento que es algo muy importante que debemos tener, mi recomendación, para el cómo nos organizamos.
debemos de ir más allá incluso de organizarnos en líneas marxistas. Debemos de ir y organizar a la gente para que puedan hacer valer sus derechos laborales. Ser muy explícitos de que somos marxistas y de que estos son nuestros valores, pero de que entendemos que tú eres diferente, pero siempre y cuando tengamos los mismos objetivos, podemos colaborar. Es importante no caer en el oportunismo, por supuesto, pero siendo diligentes, teniendo principios, sí se puede, camaradas. Otra de las cosas de las cuales habla el texto y me parece importante resaltar es cómo se debe, y yo comparto esa opinión con Mao, se debe de incorporar a la gente que quiere trabajar bien en el país y que no son propiamente marxistas, pero obedecen las leyes. Se debe de incorporar a esa gente a la sociedad. Digo, esto se habla una vez que ya se da la victoria de la revolución. Pero no tenemos que tener desprecio por los académicos no marxistas. Los académicos, los intelectuales, los profesionales técnicos, los maestros de instituciones que no comparten nuestros puntos de vista. Siempre y cuando no hagan actividades reaccionarias, siempre y cuando respeten las leyes y respeten el cómo se da el progreso socialista, se puede colaborar con ellos. Siento que es importante saber cómo encauzar ese tipo de cosas, porque de otro modo acabamos como Pol Pot. Nuevamente con Pol Pot siento yo que es algo que se tiene que criticar. Hay muchas lecciones muy importantes de por qué fracasó, cómo fracasó el movimiento. Y este texto, de hecho, va en contra de por qué fracasó el experimento de Pol Pot en Camboya. Porque vio las contradicciones en el seno del pueblo como antagonistas. Entonces, le trataron bastante mal a un cierto grado de su población. Y también, dentro del mismo Partido Comunista de Camboya, se purgaron, por decirlo de una manera, un eufemismo, a muchos elementos que estaban siendo críticos de cómo estaba dándose cómo se estaba desenvolviendo la revolución. Digo, eso y otras cosas también. No soy experto en lo que pasó en Camboya. He escuchado, leído un par de cosas. Está el podcast de Blowback de Camboya. Está bueno. Pol Pot estaba un poco desbalanceado. Entonces hay que tener unidad, camaradas. Hay que tener unidad entre nosotros, aminorar las contradicciones para que no sean antagónicas y llegar a un punto de unidad. No hay que tener unidad ciega, por supuesto que no. Hay que partir desde un punto de unidad, una precondición de resaltar las cosas que nos unen y nuestros objetivos en común y criticar nuestras diferencias y tratar de encontrar un modo para poder colaborar a pesar de tenerlas y darse cuenta de que no toda crítica es una traición y de que muchos en el pueblo, mucha gente, aún gente preparada, técnica, académica, pueden ser camaradas esperando despertar. Camaradas, si este texto fue de tu agrado, si esta narración fue de tu agrado, dale 5 estrellas, dale un like, deja un comentario. Eso le ayuda al algoritmo y hace que floten este tipo de recomendaciones a otras personas. Recomiéndalo a otros amigos. Yo hago esto. Yo no espero
ningún beneficio personal. Yo lo hago porque quiero que se incentivice la conciencia de clase. Se den estas ideas, se les dé una promoción y llegue a más personas. A mí me hubiera encantado encontrar este tipo de recurso educacional cuando yo era un adolescente. Yo creo que hubiera podido haber perdido menos tiempo. Quizá, probablemente, no lo sé. Lo que sí sé es que yo hago esto para que se incentivice la conciencia de clase, para que estas ideas lleguen a más personas. A mí, yo no tengo ánimos en lo más mínimo de cualquier beneficio personal. Me tiene sin cuidado. Entonces, camaradas, también quiero recordarles que tenemos una comunidad socialista en Discord, Los Asalariados. Si gustas unirte, con mucho gusto, deja un comentario, contáctame y alguien se pondrá en contacto contigo. Debemos de ser más. Sí se puede, camaradas. Tenemos que ser más, pero sí se puede. Tenemos que estar listos para los cambios que se vienen. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.